El Ministerio de Vivienda tiene un plan que contempla varios componentes, componentes como el subsidio de arrendamiento, componentes como el subsidio para la reconstrucción de la vivienda, componentes como la casa o el proyecto de casa Milagro, es decir, la oportunidad también para desarrollar infraestructura de vivienda. Entonces hay una mezcla de caminos, sobre todo, Luis Carlos, porque los territorios son muy distintos. Claro, Es decir, usted va, por ejemplo, al Medio Baudó, que yo estuve en Medio Baudó, o al Río sí, San Juan, yo estuve en municipios del Río San Juan, del Río sí, Atrato, o a Buenaventura. Tienen lógicas distintas y claro. además la estructura de vivienda es distinta. Entonces, yo creo que en este caso, quizá a diferencia de Providencia, que a mí me tocó manejar también esa emergencia, aquí se necesita tener mucha más versatilidad y es Sí. lo que viene haciendo el Ministerio de Vivienda. Colombia enfrenta una tragedia que dejó miles de familias sin vivienda, negocios destruidos, escuelas y centros de salud afectados, y territorios enteros esperando una respuesta. Pero detrás de esta emergencia hay otra realidad, mucho más silenciosa y peligrosa. Las finanzas del Estado están al límite. El vicepresidente José Manuel Restrepo fue contundente al explicar la magnitud del problema. Se habla de una reconstrucción que podría costar cerca de 30 billones de pesos, justo cuando el país tiene un margen de endeudamiento prácticamente agotado. Y por eso la emergencia económica no aparece simplemente como una medida más. Aparece como una respuesta ante una crisis que amenaza con desbordar la capacidad del Estado. Pero aquí viene lo verdaderamente importante. ¿Qué significa esto para los colombianos? ¿Habrá alivios tributarios? ¿Qué pasará con quienes perdieron su casa, su negocio o su fuente de ingresos? ¿De dónde saldrán los recursos para reconstruir? ¿Y quién garantizará que cada peso llegue realmente a las regiones afectadas? Hoy vamos a entrar en el corazón de esta discusión, porque esto no se trata solamente de números, decretos o decisiones económicas. Se trata de familias que lo perdieron todo y de un país que ahora tiene que demostrar si es capaz de levantarse cuando parece que los recursos no alcanzan. Vicepresidente, lo tomamos creo que en el norte del Valle. Estoy llegando por Armenia al norte del valle. Hoy voy a estar en 4 municipios del norte del valle que han sido afectados por el terremoto, especialmente en las zonas rurales. Voy a estar en zonas rurales y zonas urbanas de los municipios de Rodanillo, de Sevilla, de Caicedonia, de Anserma y ya eso será hoy. Mañana estaremos en el departamento del Quindío y el sábado también en varios municipios del departamento de Quindío. Vicepresidente, quiero decirle primero que gracias. ¿Qué capacidad de trabajo tienen ustedes? O sea, realmente es admirable cómo no han parado, ya han estado viajando, ya han estado en las regiones, ya han estado tocando a la gente, ya han estado hablando con los afectados. Vicepresidente, de verdad es un orgullo verlos trabajando de esa manera. Y gracias a ustedes también, a los colombianos que han contribuido con un sentido solidario a esta causa, con las ayudas humanitarias. Este es un esfuerzo que es entre todos, es uniendo a Colombia que vamos a salir de esta catástrofe y del impacto de esta catástrofe. Tiene usted razón, señor vicepresidente. Cuéntenos, por favor, y gracias por abrirnos un espacio breve acá. ¿Qué significa esto de la emergencia económica? ¿Cómo lo podemos entender todos? Mire, yo se lo voy a decir de la siguiente manera. El impacto que está teniendo este terremoto fatídico no solamente se cuenta en vidas humanas, se han perdido cientos de vidas humanas. Hay todavía desaparecidos en la ciudad de Pereira, por ejemplo, en la ciudad de Cali. Pero diciendo eso, hay miles de viviendas que se perdieron. Luis Carlos, para las personas más vulnerables de Colombia, que son la mayoría de los colombianos en estos territorios, la casa lo era todo. Es su capital de la vida. Miles de personas perdieron sus viviendas. Otros perdieron sus negocios. Hoy muchos niños no están atendiendo, no están logrando la atención en educación porque las infraestructuras educativas se destruyeron. También sucedió con infraestructura de salud. Entonces estamos hablando de una tragedia que puede llegar a costar, el presidente Abelardo de la Espriella la ha calculado en cerca de 30 billones de pesos. El problema es que simultáneamente con ese costo, usted tiene un problema fiscal. Lo acaba de describir Julio César Iglesias. Como nunca antes en la historia de Colombia, hoy ya se usaron el 94 al 100% del cupo de endeudamiento. No hay recursos. Wow. Entonces, cuando usted tiene un problema de esta dimensión, mínimo 30 billones de pesos, y por el otro lado, usted tiene un problema en donde no tiene capacidad de pago, la caja no aguanta tampoco, porque el déficit fiscal se multiplicó, porque además la irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas nos llevó a esto. Usted no tiene otro camino distinto a la declaratoria de una emergencia económica. Es una emergencia que tiene un componente social y de vida
y un componente económico de sustento para poder atender este camino. Y a partir de ahí, una recuperación en territorios además históricamente olvidados. Departamento de Chocó, algunos municipios del departamento del Valle del Cauca como Buenaventura, entre otros departamentos. Y la afectación en la zona cafetera aquí, en Pereira, por ejemplo, es brutal. Señor vicepresidente, ¿qué detalles conocemos o nos puede anticipar de esta emergencia económica? ¿Se van a bajar impuestos en algunos lugares? ¿Se va a dar alivios en otros? ¿Qué se piensa hacer con esta medida? Si bien el decreto madre tiene como sustento los decretos posteriores, que son los que le dan vida al decreto madre, el decreto madre ya señala una hoja de ruta. Usted lo revisa con cuidado. Sí. El considerando del decreto madre es muy importante, la gente lo tiene que ver de esa manera. Y en el marco de ese decreto madre se habla explícitamente de temas como usted acaba de decir, temas de alivios, alivios en materia financiera, alivios en materia tributaria. Se habla también de apoyo a los entes territoriales para que tengan más capacidad de inversión, más capacidad de gasto para atender las necesidades, por ejemplo, en la recuperación de la vivienda, el subsidio de arrendamiento, el subsidio de construcción de vivienda. Se habla de la necesidad de buscar algún mecanismo de apoyo para la protección del empleo, para la protección de las empresas que fueron afectadas como resultado del impacto de esta tragedia. Entonces, digamos que hay una batería de caminos que van en respuesta a esta problemática. Y se habla explícitamente de que va a haber un mecanismo, que va a ser el Fondo Milagro, que va a permitir administrar recursos privados de donaciones internacionales y nacionales, también para atender el impacto de la tragedia. Señor vicepresidente, los analistas de todo esto dicen, tal vez sería bueno hacer un vehículo como el que se utilizó en la reconstrucción del eje cafetero, el FOREC, para esta oportunidad, tener un grupo especializado para la reconstrucción de eso. ¿Lo va a tener la administración de ustedes? El presidente Abelardo les ha hablado explícitamente del Fondo Milagro. El Fondo Milagro Ya. va a ser seguramente un fondo de naturaleza de patrimonio privado que va a permitir recoger recursos de una manera muy ágil y ejecutarlos también de una manera muy ágil. Eso va a permitir llegar con recursos a los territorios afectados. Sí. Y eso va a permitir recoger recursos del mundo entero, de la comunidad internacional. Y usted ha visto la confianza que ha generado el mensaje del presidente Abelardo del Esquello. Los empresarios más grandes de Colombia han sacado su dinero y se han comprometido en esta causa. Eso no pasaría si no hubiera confianza. Hay confianza en que esos recursos van a llegar a donde tienen que llegar. Y yo creo que Forec es un ejemplo de lo que debe pasar, a diferencia de otros casos en la historia de Colombia, en donde no ha sucedido de esa manera. Sí, eso es cierto. Vicepresidente, yo estuve en Pereira y llegué de Pereira pues muy conmovido con el hecho de que mucha gente se quedó sin casa. Lo principal es la casa y el negocito. ¿Van a hacer casas? ¿Tienen planeado hacer casas? ¿La ayuda en el mediano plazo es lo que me pregunto? El Ministerio de Vivienda tiene un plan que contempla varios componentes. Componentes como el subsidio de arrendamiento, componentes como el subsidio para la reconstrucción de la vivienda, componentes como la casa o el proyecto de Casa Milagro, es decir, la oportunidad también para desarrollar infraestructura de vivienda. Entonces hay una mezcla de caminos, sobre todo, Luis Carlos, porque los territorios son muy distintos. Claro. Es decir, usted va, por ejemplo, al Medio Baudó, que yo estuve en Medio Baudó, o al Río Sí. San Juan, yo estuve en municipios del Río San Juan, del Sí. Río Atrato, o a Buenaventura. Tienen lógicas distintas. Claro. Además, la estructura de vivienda es distinta. Entonces, yo creo que en este caso, quizá a diferencia de Providencia, que a mí me tocó manejar también esa emergencia, aquí se necesita tener mucha más versatilidad. Y es Sí. lo que viene haciendo el Ministerio de Vivienda para responder en todos los territorios a las necesidades de cada cual. Y hay otro pedazo, señor vicepresidente, y es que lo vi también y estoy seguro, y apelando a este buen ejemplo que usted nos pone, que es el de la diversidad y la necesidad de cintura en política pública para cada una de estas afectaciones que tienen características diferentes. Pero, por ejemplo, Pereira, por ejemplo, Cali, ahí hay mucha gente que está viviendo o en la casa de un tío, en la casa de un primo, o está viviendo en un coliseo porque su edificio quedó severamente afectado o se cayó o lo van a tener que tumbar. Y estas son familias enteras que están pues en el aire, ¿no? Mientras se construyen esas casas, ¿qué posibilidad hay de que estas personas tengan una vivienda digna, una reubicación, en un hotel, en un albergue diferente, en algo que les dé privacidad? Hay muchos niños. ¿Han pensado en eso? Y eso se llama el subsidio de arriendo de vivienda. Ya. Y de hecho ya se está implementando. Manizales ya lo implementó. Yo estuve ayer en Manizales
Sí, señor. Ya está en marcha, en operación ese instrumento. Sé que otros municipios del departamento de Caldas ya lo tienen. Sé que el alcalde de Pereira viene trabajando en esa misma dirección. Es decir, el subsidio de arrendamiento es un camino. Para ese propósito vamos a concurrir el gobierno departamental, el gobierno local y gobierno nacional. Mm. Señor vicepresidente, ¿qué se viene en los próximos días para esto? Lo que se viene es pues el camino ya de implementación de toda esta suerte de propuestas que están en el considerando del decreto madre, es decir, se vienen los decretos Sí. específicos, pero en simultánea esto tiene que irse ejecutando a través del Fondo Cuenta de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en los temas de atención humanitaria y en algunos de los temas que acabo de decir, como el subsidio de arrendamiento y similar. Hay mucha gente, y con esto lo dejo de ir, No, vicepresidente, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. hay mucha gente que dice hoy, yo quiero ayudar, yo quiero ayudar. ¿Cómo puede ayudar la gente en este momento, los civiles, nosotros, señor vicepresidente? Mire, por ahora nosotros hemos contemplado algunos apoyos en materia económica. La Fundación de la Primera Dama, y yo debo decir que la Primera Dama de la Nación ha hecho una tarea encomiable. Ana Sí, Lucía señor. Pineda ha hecho una tarea, se ha puesto la camiseta. Es una Primera Dama extraordinaria que ha venido recogiendo recursos de todos los lados, canalizan, y lo digo porque mi señora que está al lado, ella todo el tiempo está No, y su hablando, señora también está haciendo un trabajo impresionante. No, su ella señora también está haciendo un trabajo impresionante. ella está todo el tiempo, mi señora en particular también, por ejemplo, está todo el tiempo recibiendo llamadas de empresarios de aquí para allá, a mí me llegan propuestas, yo se las mando a ella, ella todo el tiempo está trabajando en esto y está lo que están haciendo ellas es canalizando toda esa ayuda para llegar a los territorios afectados. Mira, ayer solamente lanzamos desde Vive Claro 300 toneladas en total de ayuda humanitaria. En total se habían destinado desde ese punto 400 toneladas. Se duplicó en un solo día. 33 camiones grandes que llegaron o están llegando a la ciudad de Pereira. Es una demostración de la generosidad de los colombianos, pero yo invito a que los colombianos no se olviden de la tragedia, porque tristemente en estas tragedias pasa una semana, 2 semanas y se nos olvida, como si no hubiera pasado nada. Sí pasó. Y es en el momento en donde necesitamos apoyar, no solamente con alimentos, sino también con materiales de construcción, Mm. con carpas también, porque tenemos que enfrentar ese desafío tan importante, y con apoyo económico que nos permita tener recursos para poder atender, por ejemplo, necesidades de recuperación de infraestructura educativa, para no hablar de otras infraestructuras, ¿no? Por ejemplo, Claro. y puede ser que para muchos no sea importante, pero en muchos de estos pueblos, un lugar como la iglesia del pueblo es el sitio icónico, es lo que los representa, es lo que les da orgullo. Y ahí se va a necesitar mucho recurso privado porque el recurso público seguramente no puede entrar a ese propósito. Pero para ellos eso es su escudo, es lo que ellos sienten en su corazón. Sí, su señora Tatiana y la señora esposa del señor presidente Ana Lucía han hecho un trabajo extraordinario. Nuestro cariño, nuestro aprecio y nuestra toda admiración de todo lo que han hecho. Señor vicepresidente, en el tema de la deuda, antes de este terremoto, y era muy importante la reperfilación de la deuda. ¿Esto cómo va el trabajo que le han dicho los entes multilaterales? ¿Usted alcanzó a viajar a Estados Unidos? ¿Esas reuniones qué conclusiones han tenido? Aquí lo que ha habido es un trabajo también muy importante del Ministerio de Hacienda en cabeza de Miguel Gómez. Él ha hecho una tarea detallada de saber realmente cuál es el estado de las finanzas públicas. Es que mire, ahí ha habido mucho de falta de verdad en el detalle de la información. Lo que hemos encontrado es que el déficit es brutal y que seguramente se va a acercar al orden del 8% en este año. ¡Wow! Pero simultáneamente con eso, que el límite de adjudicación de deuda, lo acabo de decir, para emisión de TES, es, ha subido del 50% en condiciones normales para esta fecha y hoy es cercano al 100%. Es decir, no hay espacio de deuda. Y Increíble. eso explica por qué el costo de la deuda, que hace 3 años, en 2022, era un valor, hoy es el doble, o sea, creció al 100%, es entre el 13 y el 15%, con una visión, vencimientos gigantescos para 2026, 2029 y 2030. Ve tan curioso, se los heredaron al siguiente gobierno. Pues en el fondo esto es un golpe silencioso al bolsillo de los colombianos, porque esto significa pues menos espacio en el presupuesto nacional para propósitos sociales. ¿Qué tenemos que hacer? Eficientar esto. Es Sí, decir, hay una cantidad de gasto, de derroche, pero burocrático. Acuérdese de las 900.000 corbatas que tiene Colombia, entre otros temas, aparte de contrataciones de última hora exorbitantes que hay que controlar, eliminar y echar para atrás. El ministro de Hacienda
ha venido tomando decisiones para controlar esos excesos de gasto, Sí. para que no se gire un peso más y para que empecemos a poner en orden la casa, porque es que si no ponemos en orden la casa, esto va a ser, esto es como una fiesta en donde vamos a vivir un guayabo, pero lo vamos a vivir ya pronto. Entonces lo que está Sí. haciendo el ministro es controlando gastos para ser más eficiente en la administración de esos recursos. Y lo están haciendo muy bien y lo primero que empezaron haciendo, por ejemplo, con entidades como RTBC, eso es muy importante y ojalá, no sé, hay algunos que somos muy críticos del Departamento Nacional de Planeación que muchas veces tiene las mismas funciones que que el Ministerio de Hacienda y ahí sobran puestos y puestos cuando ellos deberían estar pensando en la planeación nacional. Y aquí quiero detenerme en un punto que puede cambiar por completo la lectura de esta emergencia, porque mientras la discusión pública se concentra en cuánto dinero se necesita para reconstruir, los documentos oficiales muestran que el gobierno ya está empezando a mover piezas mucho más concretas. El Ministerio de Hacienda publicó medidas para aplazar obligaciones tributarias de personas afectadas y también preparó medidas aduaneras especiales. Es decir, la emergencia no solamente se está enfrentando con discursos, ya está obligando a modificar el funcionamiento normal del Estado. Y aquí aparece la verdadera prueba para el gobierno de Abelardo de la Espriella. La pregunta ya no es solamente de dónde saldrán los recursos. La pregunta es cómo se van a administrar, porque una emergencia de esta magnitud puede convertirse en una oportunidad histórica de reconstrucción o en una enorme factura que termine pagando el país durante años. Y aquí está el punto que quizá no se ha discutido suficiente. La reconstrucción no debería limitarse a levantar nuevamente lo que el terremoto destruyó. Debería servir para corregir décadas de atraso en infraestructura, vivienda, hospitales, escuelas, vías y conectividad en territorios que históricamente han estado rezagados. La Corte Constitucional ha establecido que las medidas adoptadas durante una emergencia deben tener una relación directa con la crisis y superar controles de conexidad, necesidad y proporcionalidad. Por eso el verdadero examen comenzará ahora. Cada decreto, cada contrato y cada peso tendrán que poder explicarse. Porque reconstruir Colombia después de una tragedia no significa simplemente gastar más. Significa demostrar que el Estado puede gastar mejor, llegar donde nunca llegó y convertir una catástrofe en una transformación que permanezca durante generaciones. Y esa, señoras y señores, puede terminar siendo la verdadera batalla que apenas comienza.